Yo Walitzino, Malinalitzin, Shilonen, Tenista Moyolo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo, chino. Muy bien, gracias. Aquí emocionada. Yo estoy en la ciudad, del Rodri está por allá. Ya le estoy recordando que ya se conecte. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Qué mamá Wistic? Muy bien, pues vamos comenzando. No sé si antes de comenzar tengan alguna duda. No sé, bueno, ya te envié los enlaces. Igual te puedes ir poniendo al corriente mientras ves estas pues nuevas sesiones. Cuálica. Pues muy bien, pues empecemos en esta ocasión. Recapitulando un poco, vamos a empezar a recapitular igual mientras llegan las compañeras y los compañeros. Justamente, bien, hablando de ellos. Ah, Makulish Igualao, bienvenida a Voltage, las Quautzin. Clase Kamati, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, aquí comenzando la recapitulación de lo que estábamos viendo en la última sesión de las Matlak Yilwime, 13 plumario. A ver. Tlenkiktos Matlak Yilwi, Kema ye otikihtok, satepan ashtopan temastili, iteshpamaitl, iwan tlaktli, iwan yestli, matlakli, iwan yei, maitl, mano, tlaktli, unir, juntar, ambas manos, y la sangre. Bueno, esto recordando el modelo eh, vigesimal de los números que vimos basado en la milpa. Quema, otikiktok, ilwit, Iteshpa, Tlenkictosneki, cielo, pluma, celebración, fiesta, aniversario, jornada, cumpleaños. Ilwi. Iguanoquitictoc, Tlenkictosneki, Ixcuactlacame Monechicoa, es decir, que tiene un carácter social y que involucra a la comunidad en su realización. Ilwitzin. Tlenkictosneki Malteclilwit. Bueno, trecena, trecenario, 13 pluma, 13 plumario, día, 13 jornadas, semanario, semana. Bueno, eso en las crónicas en castellano, semana. Pero bueno, no es semana. Otiquicto, Tlenquipía, Sempowali, Nechicolis, y Guanaclacli, Guanyaitonal, Tin 20 conjuntos de 13 días. Y que habíamos dicho que correspondía a Maclacli, Guanyaipowali, 13 20, 13 cuentas, 260. Tlenquictosnequi, Tonalpowali, Quemacatzi. Igual Yotiquictoc, Tlenquictosnequi, C periodo de 13 tonali, usado en los calendarios, entre comillas, anahuacas precolombinos.
es decir, es un elemento transversal a toda la calendárica del Anáhuac. Moshexelo, Sipalmaclaclihuanyay Tonaltin, Ipan Sempowali Tlanechicolis, se sepan Matlaclihuanyaypa. Se dividen en 260 días en 20 conjuntos de 13. Nochi Huehuemexicayome, Kemenmaya Tecat, Zapotecat, Mixtecat, Iguan Olmecat, Yekik Mactiaya, Maclacleyilhuitl. Las trecenas, pues bueno, eran ocupadas por mixtecos, olmecas, los zapotecos los sistematizaron y tienen su equivalente cada uno en su propia lengua. Setonalpohuali, Tlenkictosnequi se solquin, Tlenkictosnequi se pille. Iguan sequintin Tlenkictosnequi, Ashkawan Tlenticpia. Y bueno, hablamos un poco de este carácter social que ya vimos en Ilwit, a manera de realización, se ocupan herramientas, utensilios para la realización de este periodo, de este Ilwit, de estas 13 Ilwit, 13 pluma, pueden ser 13 fiesta también. Kipia Tecutzin, Tlen Techmaca, Ken Mochiguas, Totla Chigualistli y Catoashcahuan. Y bueno, contienen o se rigen por unos tecutli que nos indican cómo y de qué manera ocupar las ashkawan o herramientas para el transcurrir de esa matlacyeyilwi. Se sepan setonali, kipia ichicahualis, y techpanocheoxe matlacriguanyeitonaltin, el día 1 de la trecena rige los otros 12 días. Y bueno, son de carácter social y colectivo. Quematonalpowali, Tlenkictosnequi, Metztic, Noso, Tlapowal Tlenmetztli, Noso Teotlapowal. Lo asocian a un calendario ritual lunar o humano. Lo traducen como cuenta del destino. Moshexelos Tonaltin Iteshpa, Oxequiten Chicahualis, Teo Chicahualis, Pampa Toteonemilis, Nican, Anahuac, Huehuemexicayohuan. Y pues bueno, divide y sistematiza las fuerzas y los días rituales para la vida de los anahuacas, bueno, de los antiguos anahuacas, quienes lo sistematizaron. Nochitlacame, Nochitlacayohuanican, Intlalticpac, Monechicoa, Nican, Ipantonalpowali, Iwan, Sempowalistli, Pampa, Kimati, Tonemilis, Nican, Intlalticpac. Es un sistema en el que todos los seres vivos estamos inscriptos de forma matemática vigesimal para conocer nuestros caminos de la vida aquí en la Tierra. Entre muchas otras cosas, recuerden, estos son solo aproximaciones, acercamientos, quema. Y habíamos visto yo TikTok, Tlen Monchicoa, Ome Tlatlamantli, que se unen dos engranes, lo vimos como un ejemplo, en el que uno tiene la trecena Matlacli Guanyay Tlapowali Guanoxes en Powalistli, en la que uno tiene los 13 numerales y el otro los 20 días, o Tonaltin. Y se van sucediendo. Este es su equivalente. Inon Kictosneki y Wampo. Quema el agua. Pero aquí con los Kin Maya, que tienen varias escrituras también. Que ahora no vamos a ver a detalle, solamente su rotación y su mecánica. Quema Iwan Yotikiktok, Yotikipou, Inik Seamat y Teshpa, Tezcatlipocayamosh, No soy Pancastila, Tlen Motoca, Feyerbayer Meyer, Amoshli, quema.
¿Cuál y Kishkasnikan Tikpiatla Tlanilistli? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Acmo. Ajmo, no chicuali, ¿todo bien? Mateo, Piale, piale, abuelita, adelante. me gustaría compartir esa imagen que tú comentaste, esta que tiene los 20 tonaltil, ¿Qué más? y entonces aquí lo podemos mover para ver el día. Y en el segundo están aquí las cuentas. Y en el tercer disco están los cargadores. ¿En cuál imagen? ¿En la anterior o en esta misma? En la que comentas del Maya, Ah, claro, vamos para allá. ¿A quién está? ajá, donde están los 20 tonaltil y los 13 numerales. ¿Qué más? Aquí en la imagen de mi foto, de mi pantalla, Ah, mira, hay un ah, artesano que hace estas, vamos para en allá. donde tú puedes aquí elegir el día y el numeral que corresponde al día de hoy. Entonces aquí están los tonaltil y están los numerales. Ah, Y en mire el qué tercero maravilla. los cargadores. Y entonces aquí, digamos que está el tonaltil del día de hoy, con su numeral, por ejemplo, y el cargador que corresponde. Y Y, entonces ya lo vas recorriendo. El día increíble, siguiente eso y está de así fábula. sucesivamente. Y los círculos de en medio, bueno, los demás Ajá. adentro que indican algo. Indican el numeral. Por ejemplo, si es un Ocipactli El o número, y el de abajo, el de adentro, el más pequeño, ese. los cargadores. Son Ah, 4. Ajá. Y entonces en la parte de atrás viene ya el año del calendario, el normal que conocemos. ay, Aquí ya mire. vienen los años. Ajá. Y en el segundo ya viene, digamos, como el mes. Y en este tercero, viene por atado de 13. Mawistic, maravilloso, está muy bonito. ¿Y esos quién los hace? ¿O usted los hace, abuelita? O- No, fíjate que hay un chico que lo hace y entonces nos lo proporciona y ya tienes aquí el día que corresponde a la energía. Claro. ¿Y es como Y de ya, madera? es de madera, sí. Mawistic, muy bonito. Nada más se los quería mostrar. Quema. Pues justo es que ese es otro modelo. El modelo del engrane es un modelo, pero ese es otro modelo, el modelo concéntrico. Sí, Kemakatsin. es correcto. Nada más quería compartir, meter. Tlaxtlahuitl, Tlazacamati, muchísimas gracias. Y así, efectivamente, entonces, ¿a ustedes qué otros modelos se imaginan? ¿Cómo más creen que pueda funcionar esta rueda o estos engranes? Cuálica, continuemos. Quema, igual, tic, kiktak, que inin, amat, amoshli, inin, se amat, tlen kiktos nikan, nikan tikpiahke, se tezcatlipoca. Ika nochimatlak y con todas las tres cenas, aquí lo habíamos visto como un mm, tlactolpamid, como una especie de índice, matlak
Tlencesen, Kipia, Maclacli, Guanome, Oquili, Iguan, Intonali, Tlequictosnequi, Maclacli, Guanyeyi, Mahuistic. Nuyuki, Ticuamachilis, Maclayayilwi, Tlapohuat. Vimos también un poco de las diferencias entre el paradigma de los números vigesimales con el de los números en la trecena. Añadimos unos valores que Makatzin muy bien. Bueno, no me gustaría darles como una receta, sí como unas aproximaciones. Las vamos a ir viendo más a profundidad conforme nos vayamos adentrando. Igualmente con los ejercicios que les debo y que tengo que ir mandando todavía. Mientras pasemos por Matlac-Yeyilwit y Tlapowal. Cuálica, muy bien. Y pues bueno, a partir de aquí pues vamos a empezar a adentrarnos en el estudio, la observación, en esta primera aproximación a las Matlac-Yeyilwime, a las trecenas, a Shineshia Tepitzin en un segundo en lo que damos acceso. Cuálica. ¿Cuál es igual a Olgatzin? Vamos a adentrarnos en el estudio de las Matlac-Yeyilwit a partir de nuestros Amoshli, de nuestras fuentes originales. Para esto vamos a tomar como referencia el, bueno, le llaman Códice Vaticanus, así lo conocen en español. En náhuatl tiene el nombre Tonatiu y Amoshli, y Tonalpohualli, perdón, como el Tonalpohualli de Tonatiu. Tiene varios nombres, así se le conoce uno de sus propuestas en nombre náhuatl. Y como referencia principal, el libro llamado Weimili Momoshko, Amoshli, el Amoshli de los altares agrícolas mayores, conocido como Códice Borbónico en español, originario de Iztapalapa, pero bueno, ya los iremos viendo. Muy bien, esto no es el taller de Amoshli. Vamos a ver los aspectos principales para conocer y reconocer cómo se nos presentan las Matlac-Yeyilwime, las trecenas, en qué consisten, qué nos hacen sentir, a ver qué tal. Entonces vamos a adentrarnos en esta primer Matlac-Yeyilwi. Tlenkictosneki, Citlali, Matlac-Yeyilwi. Citlali, Persipactli, Xinextlapopolwi, Cipactli. Tlentiquictas. ¿Qué observan? ¿Qué ven? Ometeo, pues la coralillo, ¿no? Que también representa la sabiduría, el inicio, el movimiento de energía, puede ser. ¿Qué va? Está un fueguito que está florido en la parte de abajo. Igual dos seres, pero no sé si representa la dualidad, pero como no tienen ojitos, también dicen que representa seres que tienen videncia, ¿no? Son como sanadores. Mahuistic. ¿Qué más? Cuálica. Muy bien. ¿Alguien más ve otra cosa? Porque aquí la abuelita Ixtlazocautzin nos está dando ya una interpretación, justamente porque ella ya sabe leer códices
Ya ha visto los patrones, los puede interpretar, sabe que es la trecena Zipactli. Pero para ir a adentrarnos, para llegar antes de la interpretación, vamos a describir qué observan los que pues no conocemos tanto, no sabemos tanto. Cuéntenme primero qué observan. Tlentic tlachías, tentic quiloa. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, a mí me llama la atención que está lleno de sellos. Que va y cada uno de los folios tiene esa biblioteca apostólica vaticana. Por esos códices vaticanos, por ejemplo. A mí me llama la atención la postura de que tiene cruzadas las piernas y los brazos. Qué mamawistic. Ajá, y que, bueno, que al tener también estos sellos sobre su cuerpo, pues también, no sé, pues es así como que alguien especial. Quema. Quema, porque no cualquiera tiene un maquillaje. O no cualquiera tiene esa postura tan solo por esa escritura quema muy bien, Mawistic. Tlenoxe, Ashkan tepitzin masehuatlactoli. Ken mopowa y pan masehuatlactoli. Inon coatl mopowa kemen tlatlaucoatl quema. Tlen quictosnequi se coralillo y pan caxtilan, yese y pan masehuatlactoli, tlatlaucoatl. Quema tlen quictosnequi, inon tlamatilis, nochi tlen ticmati nican intlacticpac. Cualica, iwan inon, ome se tlacatl, se oquixtli, iwan se siwa. Quema mawistic. Iwan inic se popoxcomit, ica xochitl, iwan inic se xiuhcomit. Noso chalchucomit, quema mawistic. Muy bien. ¿Cómo sabemos qué es la trecena Zipactli? ¿Qué tal si los estoy engañando? A ver. No me han dicho, a ver, ¿y ahí cómo sabemos que es Zipactli? Porque es la que está hasta abajo, aquí en el inicio. Qué mamawistic. Muy bien. Por eso es muy importante que conozcamos el orden de los días. Aquí podemos apreciar que está un Zipactli, quema, y que el siguiente cuadrante, Mopowa Ejeca, y Guanzatepan Cali. Mira, ya vieron este Cali, no es cuadrado, es redondo. Y continúa, quema, por lo tanto, aquí nos indica el comienzo incluso de la lectura. No solo nos indica a qué tercera corresponde, Tlen Matlakyeyilwit Idon, no Yuhki Kiktosneki, Ken Mopowa. También nos indica el orden de la lectura. Quema Mawistic. Entonces ya aún nos aprenden los Tonaltin. Ay, nos estamos deteniendo. Quema, continuamos con este siguiente ejemplo. En este caso, para este Amoshli, para esta trecena, nos vamos a auxiliar del Huaycuauxitlalticpac Amoshli. Bueno, así me lo enseñaron a mí. Lo conocen como Códice Borgia o Yowali Ejeca de Amoshli. Iteshpa Zipactli Matlacyeyilhuitl, Nican Zipactli Matlacyeyilhuitl. Tlen Quictosnequi Zipactli Matlacyeyilhuitl. ¿Qué pueden ver aquí en esta interpretación? ¿Es la misma? ¿Es diferente? ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Tlenticuamachilia. Tlentechmachiltia. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace sentir pensar? Son muy parecidos. ¿Qué más? Bueno, aquí lo que cambia es que aquí el Cali está así como muy grande, ¿no? Y no se notaba eso en el otro.
Esa sería como la diferencia. Y también sí se ve muy claro el tecpat entre la boca de los dos hombres que Mm, está ahí. Quema. ¿Te parece que son hombres o mujeres? Siwat, Ah, Lakat, Opochtli, pues, Oquixtli. pues Tlácame. Bueno, Mm, no sé, pues no les veo acá como así senos o algo así. mm. Quema, Agmoquipía, Chichihuas no tienen senos, pero si nos acercamos aquí un poquitín, que más se distorsiona un poco, pero creo que se alcanza a distinguir. Nikan y Tepol. Oh, Nikan, Ajmotepol. ah, Tlenkictosneki Tepoli. Quema. pues, ajá. Quema. Es un hombre y una mujer. Quema. Quemacatsin. Ujú. Oquixtli Tepoli. Siwat. Ajmotepoli. El varón pudiera ser el que tiene, por ejemplo, la pelota de fuego. ¿Es Mm. pelota de fuego? Tleulama. O la tlulama. Podría ser Wellis en una lectura. Negua agmon nigmati kemen tleulamat nigmati kemen comit, como olla, como una olla que está cocinando algo. Comit. Contli no yuki, contli. Contli, comit. Incluso he escuchado que le llaman el chocolacontli, como una olla de chocolate. Iguaninon, Kictosneki, Tlenquipiapocli, y esta como pluma es como vapor, como que está manando calor. Por eso tiene Chichiltic en el centro, porque indica que tiene tona, tiene calor. Recuerdan el concepto tona. Quema, quema Tositzin. Iguancihuat, Tlenquipiasihuat. No le veo el tepoli al hombre. Es que aquí ya se distorsiona, pero aquí tiene una pequeña apreciación. Tepitzin, Tepoli. Nika. Quema, muy bien. Y pues bueno, ya habíamos visto algunos atributos de Zipacli, pero bueno, ¿qué recuerdan? Porque recuerden que toda la trecena, Nochimatlac Yeyilwi, Zipacli, eh, Moteyancana, lo rige. Y habíamos hablado que simbolizaba tierra, Tlali, quema, Se Ipactlali, Tiquilnamiqui, Se Ipactlali, la creación, lo primordial. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan? Origen, fertilidad. Pues al ser también la tierra puede representar también así abundancia, ¿no? ¿Qué más? Quemacatsin. Fortaleza, ánimo por construir. Zipacli, el cultivador de tierras, por eso tiene el patrón de tierra de Tlali en su Shayaka. Guardián y guerrero, Yautecat y Iguanishmili.
Akininon, ¿quién es este? ¿Es hombre o mujer? ¿Lo conocen? Este Teotzin, esta fuerza sagrada. Esto Natio, ¿no? Quemakatzin, quema. Nochitlen güero, Nochitlen kipiaga. El sol viejo. Quema. Quemacatzin ikan tikpia tonacatecutli. Quema. Lo interpretan como el Señor de nuestro sustento. Tonacatecutli, Tonacasigua, Nuestra Señora de nuestro sustento. Quema. Y son pues los que dan hijos, los que dan riquezas. Quemacatzin, esta trecena es una trecena de riqueza. Vean cómo Tonacatecutli está lleno de oro. Kipiamiac, Costicteocuitla. Son la pareja primigenia, unidos, pues bueno, en su temazcali. Aquí tenemos el temazcali, vean. ¿Cómo sabemos que son temazcali? Pues bueno, porque tiene poctli, copalpoctli, humo, de él sale humo. Quemacatzi. Es una casa ardiente, una casa que tiene calor. Pizzin, permítame un segundo. Llega. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Aquí tenemos otra vez la Tlatlaucoatl. Entonces es un elemento presente. Setemascali, Tlenquipía, Tlet, que tiene fuego. Coalicatlenqui, Tosnequi, Zipactli, Matlacti, Yilhuitl. Coalitlali, Iguantlachehualistli, tierra y creación. Tlacame y Yulo, es la esencia creadora de hombres y mujeres. Senyelis Citoyolnepantla, es un tiempo de cuidado de familia y cuidado de la comunidad. Coálica, entonces Zipactli, tiempo de sustento, tiempo de riquezas, de abundancia y de cuidado. Quema por Ipampainon Kipia Secali, por eso tiene un cuidado. Introspección, cuidado interno, cuidado de la familia. Quema. Ocelot Matlactiyilwit. Tlentitlechias. ¿Qué observa? Nuevamente un Cali, una edificación. Igual unas flechas, pero que no están en guerra, ¿no? Quema Melahuac. Oxecali, hay otro Cali ahí también. Sea Camimime, unas flechas de carrizo, quema. Igual sea Tecocoli.
Nika Noxea Kamimime. Aquí otras flechas. También tiene como a tecocolis en su cabello, en su tocado o algo así. Quema, Melagua y Pampanon Agininon. Y por eso, ¿quién creen que sea? Mm, Kipia Atecocoli. Pues está de negro, no sé si este es Catlipoca o... ¿Podría ser Ejecatl? Quema, Hecat, claro. Quema. Algunos lo leen como Yowalejecat, porque justamente está pintado de noche. Tlilewat, Tlilewat, pintura corporal negra. Kemakatsin, Ocelot, Matlakyilwi. Vamos a ver su otra representación. Ipanwei, Cuauhxicalticpac, Amochtli. Oxepa, Camimime, otra vez las flechas. Oxepa, Tecocoltin. Nican Quetzalcoatl, Quipía, Atecocolcoscat. Inic, Atecocolcoscat. Pectoral de Atecocoli. Bueno, a mí no me gusta decir como que hay signos favorables y desfavorables, pero muchos abuelos sí manejan ese concepto. Y entre los signos que resultan poco favorables son los de Ocelot. ¿Qué recuerdan de Ocelot? Tlintikil, Namiki, Teshpa, Ocelot. Tlinkik, Tusneki, Ocelot. Pues es una energía así como nocturna, ¿no? ¿Qué más? De- pues yo, bueno, no sé, yo había escuchado así como también de visión, como de conexión con el inconsciente. Quema, Meláhuac, introspección. Y Pampano, Ticpía, Yohualcale. Por eso tenemos aquí el Yohualcale. La conexión con la noche. Quema, Nican, Semilwit, Tonali, Guanyewali. Quema muy bien con la noche. Así es. Lo asocian también a Al es- Xolotl, quema el- ujú, también. la representación de Venus. mm, Quema. En una de sus advocaciones, aquí tenemos a Quetzalcóatl, quema. Em, es también un estadio adolescente, por ello es un tiempo que exige prudencia para no morir en la batalla. Ocelot es un signo de batalla que requiere o exige prudencia y autocontrol o caer prisionero. ¿De qué? Pues de muchas cosas. Es también mucho trabajo enérgico, vean la introspección, las acamimime, las flechas descendiendo y de equilibrio. Nicanticpia, Piltzintecutli, aquí tenemos a un Piltzintecutli. Quema y Quetzalcóatl da varias herramientas. Miak Ashkawan, Kamense Chalchihuit, da un chalchihuite. El Yohualcali, la casa de la introspección. Todos los Teocali, las casas de introspección y un montón de figuras existentes derivaron en el temazcal. El temazcal fue como el receptáculo de todas esas estructuras
de meditación, de escuela, de mitotilismo. La representación del Popochcomli también representa ese trabajito ya hecho, ¿no? Quema Melawak, también así es. Pensamiento florido, trabajo florido, lo que ya está dando flor, lo que ya está dando fruto. Esa como estrellita abajo del Cali, ¿qué representa? Se chalchihuit, un chalchihuite, pero que tiene como diferentes minerales, caustic y guanchichiltic. También he encontrado que le llaman que es como un chalchihuite de plata, de oro y ónix, como una piedra preciosa, como esta labor de tener que tallarse, porque el Ocelot en tiempo de guerra tiene que justamente ser prudente y la prudencia se construye con disciplina o morir en batalla. Quema Quetzalcóatl es la orientación. Recuerden Tlahuistlampa, rumbo del oriente. Y culturalmente, los pueblos nahuas, por lo menos, nos ubicamos, o sea, ¿cómo explicarlo? El oriente, el Tlahuistlampa, para nosotros, pues es como nos ubicamos. La cultura actual se ubica con el norte. El norte es el punto de referencia para nosotros, los de la náhuatl, es el Tlahuistlampa. Es la claridad, la orientación, es lanzar la flecha. Las batallas prudentes pueden resultar en grandes riquezas y las batallas imprudentes pues también en grandes fracasos, en grandes pérdidas. Por ello pues la luz y oscuridad, tonali, guanyowali, moneki matitenahuatic. Se requiere que se equilibre los celos, la trecena, tanto el día requieren ese equilibrio. Pero al mismo tiempo es importante que vayamos haciendo estos encuentros, ya que en toda trecena Matlaqueyil Huiroceloc, Ticpía, Nahueoli Tonali. Ya que es importante ir haciendo estos cruces en toda trecena Ocelot, vamos a encontrar al día Nahueoli. 4 movimientos, que se le reconoce como el signo de esta era, el signo en donde vivimos, el tiempo que estamos transcurriendo. Y que en un momento nos indica de liberación y el no rechazo a la crítica, o más bien el aceptar las críticas. Y que pues se sintetiza en que el tiempo del Nahuioli es el tiempo del verbo. Quema entonces antiguamente. El guajolotito que está en su cadera también representa la fuerza de su nahual. Quema Melahuac. Aquí tenemos Cetotl, un ave. Tlenmopowa queme Quetzaltotl, quema. Se Quetzaltotl. Aquí tenemos un quetzal. ¿Cómo sabemos que es un quetzal? Por su copetito. Itzonkal. El día Nahuioli era un día celebrado equilibrándose en templos que estaban por lo menos en Tenochtitlan había un templo al Nahuioli, en donde en este día se le hacía celebración, conmemorando el nacimiento del sol. En este mismo Moshli, en láminas más adelante, nos relata que justamente el sol tiene su origen en un día Nahuioli. Algo de lo que actualmente no se retoma en nuestras celebraciones o no en todas,
Es la celebración de estos días importantes. Ahora este es el primero que vamos viendo, pero vamos a ir encontrando muchos a lo largo de esta primera aproximación, en los que, pues bueno, la ritualística hacía ceremonias, así como al comienzo de veintena. Tlen kijtosneki ocelot matlakyeyilui. Quema kijtosneki chikauak tekillot, trabajo enérgico y decidido. Nahuatic, un trabajo que implique la búsqueda del equilibrio. Nahui olitonali macuiltonatiu. El cuatro movimientos signo de esta era, día propio de toda trecena Ocelot. Deliberación y aceptación de la crítica. Mahuistic. Ashkan masat matlakyeyilwi. O bueno, no sé si antes tengan alguna duda o comentario de la trecena Ocelot, de esta primera aproximación. Nochicuali. Quema. Masat. Tlentikitlapoguas, ¿qué ven en Masat? Es un huehue. Me parece un huehuet. No lo había visto así. Y Exeacmo es un poposhkomi ceremonial. Es un niño. El que están agarrando por el pelo. Sí. Quema Cepilsin. Quema Cepilsin. Tlentequilnamique y Techpamasa. ¿Qué recuerdan del venado, del masa? El equilibrio, la habilidad, la agilidad. ¿Puede alejar la imagen un poquito, por favor, para ver todo? Quema. Decíamos el gozo por la naturaleza también, ¿no? Quema. Que vive en el monte. Que vive en el monte, la quietud del agua. Quema. Un vínculo con el agua. Quema. Y aquí lo tenemos reforzado. Ipan Inik. Vamos a acercarnos. Nikan Sekomit, ahí tenemos una olla también. Y aquí, sobre donde está sentado este personaje, en el interior tenemos aguas. Kemakatsin. Pues la deidad femenina tiene un yacamesli, Quema. pues, la boca negra. Entonces no sé si es la solteo, pero Huelis, huelis. Pues es una deidad femenina, claro. Quema. Seteotzin. Ojome Seteotzin, quema. Son Teotzin, efectivamente, son unos Teotzin. Tiene el cabello largo, Kipia y Hueyak Tzontli. Quema Kipia y Yakametzli. Quema no Yuki. Muy bien. Vamos ahora a cambiar de representación. Pero
Ya en este vamos a ocupar a este Amoshli, que es el Weimili Momoshko Amoshli. Ocurre que en este Amoshli y en muchos otros, la primera página es inexistente, se destruyó, la quitaron, se quemó, porque fungía como portada. Entonces, en muchos de los libros precuautémicos que han logrado sobrevivir, la primera página falta y normalmente en esa página se encuentran la trecena Zipacli y Juan Ocelot. Por esa razón son escasos los documentos en donde se hace referencia a esas 20, a esas trecenas. En este caso, este Amoshli, que es el Weimilimo Moshko Amoshli, pues lo prefiero ocupar en este punto, ya que pues es originario de Iztapalapa, de donde soy originario, y pues tengo un conocimiento un poco más adentrado en esta versión, en esta representación. Nicanticpia Mazar Matlacyayilwil. Aquí tenemos a Mazar. ¿Qué pueden ver en esta representación que les llama la atención? El Quetzalcóatl. Quema, aquí está como Quetzalcóatl, quema, entonces ¿era hombre o mujer el anterior? Quién sabe, pero era Quetzalcóatl. Recuerden que Quetzalcóatl es un grado, no es como que Quetzalcóatl solo sea hombre. Puede ser una mujer con grado Quetzalcóatl. Ahí puede ser mujer por la vestimenta y lo que lleva cargando se siente como un hilado, ¿no? Como un lacito. Quema como un tlaquemiloli, un atado, un amarrado, un envuelto. Ujú. Pero como de hilo, ¿no? Quema ishka de Sí, algodón. Pero algodón, como sí. mortuorio. Mm, Quema, ¿ya viste qué tiene aquí? Sí, una calavera. Miquistli. Isli. Quema, que piase miquistli, quema. Entonces sí, así es. También ya tiene como guarachitos, ¿no? Normalmente vemos los pies, pues sueltitos y aquí están muy, muy adornaditos. El Quema, anterior, sí. quema, que pia cacle. Y cacle, tiene sus cacles, quema. Y en esta representación, pues está un poco más detallada. El Masa también está sobre un tepet, ¿no? Sobre una montañita. Se ve en la anterior que contiene agua, ¿no? Ah, este le parece un mazat con garras y colmillos. No, eso no sé lo, Quema, no solo. quema Katsin. Y más Como un propiamente, tepeyolotli. quema este peyolocli. Porque yo lo por las garritas y la Quema. textura, es cierto. Y porque está sobre un tepet, aquí tenemos una escritura de tepet, pero es un tepet diferente al que estamos acostumbrados a leer. Este tepet nos indica un tepet que es inexpugnable o que es inaccesible, que más como un tepet salvaje. Los tepet, los otros que estamos acostumbrados a ver que es como una montañita verde, como con curvitas, indican un tepet en el que ya hay ciudades o asentamientos humanos. Este tepet es un tepet salvaje, que Makatse que invita a la introspección. Ese es el Ikpali de Tepeyoloctli. Que también, bueno, que es el corazón del monte, el corazón de la montaña. Y pues también es una advocación de Tezcatlipoca, el espejo, o el Umea, el espejo. Aquí le podemos ver un poco más. Ahí están sujetando un pilsin.
y están uno frente a otro. Ya vimos que uno, Tepeyoloctli, quien tiene la piel de ocelote. Pero ya vieron, ¿es un ocelote o es alguien que tiene la piel de ocelote? Oh, sí es cierto. Sus Sí, manos. tiene la piel porque se ve la mano y arribita se ve la otra parte de la garra. Quema Katsin. Ya vieron, entonces Tepeyoloctli mm, no necesariamente es un ocelote. Quema es una advocación del espíritu del ocelote. Y aquí tenemos a alguien, a un Tlamacasque, que lo está encarnando a través de una Oceloeguat. Oceloeguat Ictosneki, piel de ocelote. Que y habla Tlactoa, Quitlactoa y Panyowali habla en la noche, del interior de la noche, su regencia. Y habla con Quetzalcóatl. Muy bien, aquí también vamos a ver, este día, esta trecena también tiene un día ritual. Muy bien. ¿Cuál es el día número 7 de la trecena Masat? A ver si comenzamos con el día C Masat. ¿Cuál es el día número 7 de la trecena Masat? Es Zacat. Quema. Chicomeacat. Y buen Chicomeacat es un nombre calendárico, uno de los nombres calendáricos de Quetzalcóatl. Por eso está aquí Quetzalcóatl como Teotzin. Es el día 7 Carrizo, en la advocación como joven guerrero victorioso, cuya palabra avisa y reúne a través del Atecocoli, hay Akamimime y Chimali, porque hay dificultades, pero al mismo tiempo abundancia. Pues muy bien, esta sesión se va a terminar. Les agradezco la participación en esta primera parte de las trecenas. Si tienen alguna duda o comentario, pues me la pueden hacer llegar. Si no, pues les envío los ejercicios correspondientes y la grabación, pues en cuanto se suba. Sencatlazokamati y Yowalitzino, que tengan una excelente noche. Senka, Tlazocamati. Tlazocamati. Chihuahua, merezcan.